David. Vamos a empezar con explicarles lo que hizo el senador Julen Rementería, que después de lo que hizo ayer, su investigación de 6 meses, se vuelve a consolidar como Lord Longaniza. ¿Por qué a Julen Rementería le pusieron Lord Longaniza en un inicio? ¿Se acuerdan que cuando entró la administración, Julen Rementería exhibió unos gastos y dijo que la oficina de presidencia gastaba mucho dinero en traer longaniza exportada, importada, perdón, de no sé dónde y carísima de París y que no sé qué? Pero el senador Julen Rementería olvidó verificar que esa lista de longaniza era la lista del que se había ido, ¿no? Eran los gastos del que se había ido. La longaniza no la habría comprado el presidente López Obrador, sino que era longaniza que había adquirido el expresidente Peña Nieto, por cierto. Nunca más volvió a tocar el tema de la longaniza, nunca más volvió a decir nada y se le olvidó que tenía esta frustración, esta pasión frustrada de ser investigador. Pero le revivió la frustración, esa pasión le regresó. Y dice que ahora tenemos un Cubagate. Según el senador Julen Rementería, en su hilo de tweets, se tardaron 6 meses en investigar algo que es público, en algo que está público en el portal de transparencia. 6 meses en investigar algo público. Escuche usted esta babosada. Según Julen Rementería, adquirieron toda esta información de las oficinas encargadas en la Ciudad de México particularmente, le pidieron al IMSS que proporcionara datos sobre los médicos cubanos, salarios, copias de sus títulos profesionales, acreditación de profesión en México, criterios de compatibilidad, unidades médicas a las que fueron enviados, etcétera, y que el IMSS les habría contestado que no tienen ninguna competencia para entregar la información. Sin embargo, nunca dijeron que no la tuvieran, solamente que ellos no eran la autoridad competente para entregar la información. ¿Quién es la autoridad competente para entregar toda la información que pedía? La Secretaría de Relaciones Exteriores, porque ellos son quienes realizaron todo este enlace. Entonces, el que el IMSS no les entregara la información quiere decir que no es que no la tuvieran, es que ellos no se las iban a entregar. Y a quién habría que preguntarle: a la Cancillería, a la Secretaría de Relaciones Exteriores, algo que por cierto nunca hicieron. Pero por si eso fuera poco, nosotros ayer sacamos un análisis en la nota de The Mexico News en nuestro portal. ¿Y qué es lo que hicimos en esta nota? Me encanta porque los defensores del conservadurismo se hicieron presentes. Acá empezaron a decirnos que no exhibíamos ningún documento que acreditara lo que estábamos mencionando, que son las irregularidades dentro de los hilos o dentro de la explicación de Julen Rementería. Y es que no necesitamos ningún documento adicional para comprobar que, para empezar, no saben leer y para seguirle no saben sumar. ¿Qué es lo que dice y qué es lo que omite Julen Rementería durante toda esta investigación de 6 meses que es completamente pública? Partamos por decirles que la acusación del senador cuenta con varias inconsistencias. La primera es un sencillo cálculo aritmético, es que ahí les va. Se asegura que el gobierno mexicano habría desviado 255.8 millones de pesos hacia el régimen cubano, vaya forma de decirlo, pero las cifras compartidas por el propio denunciante no nos checan, ya que reveló que los montos de los contratos son de 135.8 y de 103.3 millones de pesos respectivamente. Sin embargo, la suma de estos da como resultado 239.1 millones de pesos, o sea, 16 millones de pesos menos de los que el senador está diciendo que supuestamente habrían desviado. No saben ni sumar. El senador está diciendo que se desviaron 255.8 millones, pero con los documentos que está dando para fundamentar ese supuesto desvío, en realidad hablamos de 239.1 millones de pesos. Para seguirle con este tema, el legislador asegura que ambos contratos se celebraron el 23 de abril del 2020. Sin embargo, eso tampoco es cierto. En los mismos documentos que el senador está exhibiendo y con las conferencias de prensa que nosotros hemos estado escuchando y hemos seguido puntualmente en la Ciudad de México, sobre todo, hay distintas fechas. El primero de ellos sí corresponde al 23 de abril del 2020. Ahí sí hay un contrato. Pero la jefa de gobierno informó que en ese momento llegarían 500 médicos cubanos a apoyar a los centros de salud, solo que este contingente es diferente al que Rementería está denunciando. Hubo otro contingente
que solamente llegó en abril de este año y estuvo en México solo 3 meses, regresó a su país en julio. Y eso está también en los documentos. Esto significaría que los 239 millones de pesos que se entregaron para mantener a los profesionales caribeños se habían repartido entre casi 1,090 personas y no en 585. Hubo un contingente de 500 que llegó hace un año y otro contingente de 500 que llegó este año. Y eso es algo que tampoco le está explicando el senador panista. Sobre la presunta implicación de los médicos extranjeros en muertes de ciudadanos mexicanos en abril del año pasado, la Secretaría de Relaciones Exteriores ya había aclarado que los primeros contingentes que llegaron al país no asumirían labores de atención médica, o sea, los que llegaron en 2020, el primer contrato de abril del 2020, no venían a asumir atención médica. ¿A qué venían? Venían a capacitar a los profesionistas mexicanos acerca de sus protocolos de seguridad. ¿Qué es algo que tiene Cuba que no tiene México? Y sobre todo en materia de salud. En Cuba sí les enseñan medicina de crisis, medicina para situaciones complejas como son la contingencia, pandemias, guerras y demás. En Cuba tienen este tipo de entrenamiento, en México no. Además, en julio, justo después de que el primer contingente volviera a su país del año pasado, Olivia López Arellano, la titular de la Secretaría de Salud en la Ciudad de México, explicó que las actividades que se desarrollaron incluyeron investigación, capacitación, asesoría técnica, monitoreo en el terreno epidemiológico y compartir protocolos y buenas prácticas. O sea, estamos hablando que ellos no vinieron aquí a atender, ¿no? El segundo contingente ya vino mucho más a la atención, pero el primer contingente vino a capacitar. Nos estamos quejando porque presuntamente se desvió, según los panistas, este recurso, ya que no contaban con las acreditaciones de que fueran realmente médicos cubanos. ¿Qué esperaba el senador Julián Rementería? Y quiero partir esto en dos. ¿Y qué esperaba el senador Julián Rementería? Cuba tiene un mejor sistema de salud que el mexicano, mejores capacitaciones, o sea, son médicos reconocidos en el mundo. Si por algo se le reconoce a Cuba, es por sus doctores, por sus médicos, especialistas. De verdad esperaba, y lo digo con mucho dolor, que los médicos mexicanos estuviéramos a la altura de los cubanos. Esperaba que las acreditaciones de los médicos cubanos funcionaran o fueran idénticas o similares a la de los médicos mexicanos. No quiero decir que en México no tengamos buenos doctores, claro que los tenemos, por supuesto que los tenemos, pero no nos podemos comparar con un país que es principalmente reconocido por sus doctores, cuando en México tenemos un sistema de salud bastante deteriorado. Partamos por eso. Dos, y voy a tomar justo el tema del senador Julián Rementería, porque yo sé que esto no lo hicieron solos, o sea, esta investigación de 6 meses no la hicieron solos, pero hay alguien atrás, hay asesores que contratan a los políticos, a los que les pagan miles de millones de pesos por obligar o por asesorar o aconsejar, es la palabra que estoy buscando, aconsejar a sus políticos de decir por estupidez. Y no veo que se estén quejando de cuánto les están pagando por decir estupideces o asesorarles estupideces. Y les pagan millones de pesos por asesorarlos. Está demasiado subestimado el tema de los asesores políticos, porque a veces unos son muy malos y se llevan millones. Y nos estamos quejando por cuánto dinero se les pagó a unos médicos cubanos por venir a enseñar, por venir a capacitar, por venir a ayudarnos a implementar protocolos. Y otra, se les olvida que quizás la Ciudad de México es a la que le pudo haber ido peor con la pandemia y la que hoy tiene un esquema de vacunación muy bueno, que implementó estrategias distintas incluso a las del gobierno federal, porque entendió el término vamos a chilanguizar el sistema de vacunación en la Ciudad de México. Y eso no lo entendieron los panistas. O sea, le están haciendo de tos por algo que es completamente justificable. Y jamás le preguntaron a la Secretaría de Relaciones Exteriores sobre las acreditaciones y las síntesis curriculares, jamás se las preguntaron a la Cancillería. Nunca les dijeron que no las tuvieran, solamente les dijeron que no eran quienes las podían entregar. Y al final es la Cancillería quien hoy por hoy no se le ha preguntado, y usted me va a disculpar, pero no nada más porque uno se ponga a hacer una investigación de datos públicos, que nada más es un rastreo de información, a completarla, juntarla y analizarla, quiere decir que ya la van a entregar. Uno tiene que preguntar. Y todo esto se lo pongo sobre la mesa, porque lo peor de todo, y lo digo con toda honestidad, es que esta no es la primera vez que tenemos a médicos cubanos en México. Yo no recuerdo, y quiero justamente mencionar lo que dice y lo que dijo el día de ayer
Betty Cuder, una tuitera. ¿Por qué Acción Nacional no dijo nada cuando vinieron los médicos cubanos por meses a ayudar a la gente del Istmo oaxaqueño por el terremoto del 2017? Porque gobernaba el PRI. Ahí no dijeron nada, ahí no les molestó, ahí no se desvió dinero al temible régimen cubano. No, ahí no fue. ¿Acaso ya cuestionaron a Italia? Porque Italia también recibió la ayuda de los médicos cubanos. Ya los cuestionaron, quizás también Italia está desviando recursos al régimen cubano. Y eso ya es una guerra internacional. Seguramente también es que el senador, en vez de estar trabajando, proponiendo leyes, haciendo cambios legislativos, se quiere dar de investigador, mejor que renuncie y que el senador se ponga a hacer periodismo si quiere, ¿no? Que se ponga a abrir una oficina de investigador privado, a ver quién le paga. Eso es lo que se cuestiona. Y el asunto es que obviamente nada de esto, y se lo repito, nada de esto está escondido. Todo es público. La propia jefa de gobierno lo dijo el día de ayer, que todo esto era completamente público. Pero como las cosas hay que decirlas, esto es algo que se mencionó en la mañana. Y por eso les hice toda esta recopilación para que entendiera de qué hablaba el presidente Andrés Manuel López Obrador el día de hoy, cuando dice que el senador Julen Rementería estuvo en obras públicas de Yunes. Hubo ahí unos cuantos escándalos, se acordarán, en Veracruz, en el gobierno de Miguel Ángel Yunes, y ahora el senador se lava la cara y dice que es el gran honesto de la vida. ¿Con qué cara vienen a cuestionar cuando ellos son los que también deberían de estar siendo investigados? Preguntas que uno se hace. Vamos a ver, escuchar lo que dijo el presidente López Obrador sobre el senador, que se ganó a pulso, de nueva cuenta, el título de Lord Longaniza. El que trajo a los de Vox. Julen Rementería. Sí, acusó hace un tiempo que nosotros consumíamos no sé qué cantidad de chorizo. Una gran denuncia, ¿no? Y ahora igual, que se trajeron médicos cubanos que no tienen título, un gran escándalo. Es evidente que es una persona y se le debe de respetar, de pensamiento conservador, ultraconservador, pero tienen que actuar con ética. El problema, siempre lo he dicho, del conservadurismo es que su doctrina es la hipocresía. Tengo entendido que este senador fue de obras públicas, fíjense, en el gobierno de Yunes. Y ahora se quiere convertir en el paladín de la honestidad, de la transparencia. Muy lamentable todo esto. Pero qué bien que están saliendo estas cosas, porque así ya no hay medias tintas. Ya cada quien se ubica en su sitio, en su lugar. Esto otro de Claudio X González. Ahora, esta parte creo que era importante mencionarla porque efectivamente, aunque la jefa de gobierno ya dijo que no hay nada que ocultar, los documentos son públicos, nunca se escondió nada. Hay gente que quiere documentos, que quiere síntesis curriculares, que quiere la información para que se le calle la boca a los panistas. Eso quedará en las autoridades. Yo sí espero, yo también soy partidaria de, bueno, sabemos que son ridículos, pero sí vale la pena otra vez callarles la boca para que se consoliden como este título de los panistas resentidos. Porque, mire, nada más, gravemente